Ok. Polvo y miseria. Hoy un día muy bonito, ¿no? Como cada día, cuando podamos dar cuenta que estamos llenos de nada queriendo ser llenado por el real. Y llamamos Dios, llamamos Yeshua. Y justamente hoy revisamos un poquito de los argumentos que sí hay muchos que tratan de tumbar y cuestionar, más tumbar incongruencias, ¿no es? Sí, Ernie. Incongruencias, aparentes discrepancias que presenta la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En una primera lectura, pues aparecen ciertas incongruencias, ciertas discrepancias de palabras, de testimonios, y esto ha dado pie a que estos críticos de la Biblia modernos, pues que normalmente vienen de la iglesia apóstata o han salido enojados de la iglesia apóstata y por reacción se polarizan, ¿no? Y estos críticos presentan estas discrepancias bíblicas, que las vamos a hablar en otro segmento. Ahorita es nada más generalizado, pero vamos a dar una lista de estas aparentes discrepancias en los evangelios o en el libro de Génesis, y hay varias que se deben de debatir. Ellos pues utilizan esto para desacreditar la Biblia y para sacar de la fe a aquellos y aquellas que están apenas conociendo la Biblia. Porque para alguien que ya conoce la Biblia por revelación directa de Yeshua, pues este tipo de discrepancias se le aclaran a la persona que ha ido más profundo en la búsqueda de la verdad directamente con Dios. O sea, vamos creciendo en doctrina, vamos creciendo en fe, en bondad, en todo el fruto del Espíritu Santo, y vamos creciendo también pues en fe, en el sentido de que no cuestionamos a Dios donde ya no hay que cuestionarlo. O sea, hay un límite, hay un margen en que podemos preguntarle a Dios ciertas cosas de la Biblia que no entendemos, o de nuestras propias pruebas y la vida que estamos viviendo, pero hay un límite. No podemos cuestionar ciertas cosas que simplemente ante ellas hay que callar y esperar a ver si Dios quiere revelarlo más adelante, o simplemente no lo vamos a llegar a entender en este tiempo, porque la Biblia dice en Pablo, en Hebreos, que ahora conocemos en parte, entendemos las cosas en parte. Más tarde, pues cuando Yeshua nos dé el cuerpo glorificado, pues entenderemos todo, entenderemos y conoceremos cómo fuimos conocidos. Es algo, creo, también que muchos ha pasado, que hay entre comillas líderes, pastores, gente que mandan muchos y escuchan muchos de ellos y usan esas mismas palabras para decir, well, no puedes cuestionar, y ahí es donde el control de la iglesia, el ser humano, donde creo en esos días Dios está permitiendo que empezamos a ver mucha falsedad, mucha mentira, muchas cosas están saliendo en esos días. Son días de donde está revelando mucha del pasado en términos de mentiras, falsas doctrinas y formas que gente ha usado Dios para ganancia, su propia ganancia económico, control de gente. Y yo he escuchado mucho en mi vida gente dice, no, esas cosas no puedo cuestionar. Y ahí es donde digo, ahí es delicado, porque para decir también muchos van a correr si no entendemos bien. Cualquier persona puede llegar con Dios con cualquier asunto, ¿no? Bueno, los límites de hasta dónde podemos preguntar a Dios, sí, porque la palabra no es tanto cuestionar, sino preguntarle a Dios, hacerle preguntas a Dios.
pues lo va a poner Dios mismo y no un pastor en su propia opinión, no un líder en su propia opinión. Y sí, efectivamente eso se maneja en la iglesia apóstata tremendamente, porque es una forma de, pues, inmediata de sometimiento, de control sobre la persona. Y bueno, ahí el problema está en que pues las personas que van o están en la iglesia apóstata están en la iglesia nicolaíta, donde hay jerarquías y se le rinde pues tributo y honor a los líderes humanos, en un momento dado mucho más que a Dios. Entonces, pues volvemos a lo mismo. La actitud es no tanto cuestionar a Dios, porque ya en sí mismo cuestionar como que entraña un afán ahí de debatir con Dios o de polemizar con Dios. Lo que sí es correcto y absolutamente natural es querer saber más, querer entender más. Entonces ahí vienen las preguntas que le hacemos a Dios, a veces acerca de pasajes bíblicos, a veces de cosas que estamos viviendo. Y repito, ahí es Dios directamente en su amor que nos permite un diálogo como el que, por ejemplo, tuvo Abraham con Dios antes de que Dios lanzara fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Pues hubo un diálogo en la oración ahí entre Dios y Abraham, en el cual Abraham dijo: si hay 50 justos, destruirías la ciudad. Y al final Dios dijo: si me encuentro uno, no la destruyo. Pero lo importante es el diálogo que hubo, o sea, Abraham preguntándole. No era fácil, no es fácil. Sin embargo, ahí se ve que sí tenía Abraham esa confianza de preguntar, de cuestionar, sanamente hablando a Dios, y era Dios quien pone los límites. O por ejemplo en Daniel 12 también, Daniel 12, cuando se le da la revelación, pues Daniel quiere entender más y Dios le dice: no, cállate, esto es, sella el libro, porque esto es para el último tiempo. Pero es Dios poniendo amorosos límites, y no un pastor, no un sacerdote, no un líder humano que pone límites, pues no porque, primero porque no quieren que crezcan, o sea, o sienten, exacto, crezca. Y sienten envidia también de los que preguntan. Entonces no quieren todo bajo control, y si salen personas que preguntan, que cuestionan sanamente la escritura, o sea, que quieren saber, pues no lo van a permitir, lo van a sacar, porque ellos quieren mantener el dominio. Ese es el tinte de Satanás. Entonces sí podemos preguntar, pero Dios puede responder o no responder. Sin duda, si todo el día estamos cuestionando a Dios y preguntándole a Dios, pues ya no es, ya está sospechoso, ¿entiendes? O sea, porque el viaje es por fe, y hemos dicho en Polvo y Miseria que la fe trae el entendimiento por sí mismo, o sea, no tienes que esforzarte. Si vives en fe, estás creciendo en entendimiento cada vez más y más y más y más y más. Es una acción inmediata, o sea, natural, reactiva a la fe. Y el problema está en que la gente quiere entender sin tener fe. Entonces nunca van a entender aquellos que quieren entender por sí, o sea, entender por entender. Sí, también es entender por nuestro propio persona, en intelecto, todo que tenemos. Exacto. Como sabemos, y estamos hablando de un Dios espiritual. O sea, ya hay codicia, y lo mejor es entender cómo volvió el hijo pródigo de Lucas 15. No volvió para entender, llegó porque necesitaba el abrazo, el descanso, el reposo del Padre, la amistad nuevamente con el Padre. No llegó a preguntarle al Padre: Padre, ¿quién eres? Sino que llegamos a Yeshua con otra actitud, no tanto para conocerle. Desde luego que le vamos a conocer y le estamos conociendo, pero más bien llegamos a Yeshua porque estamos tan vapuleados, tan cansados, tan trabajados, tan heridos en el alma, que necesitamos pues su paz, su reposo, su justicia, su amor y la libertad que Él nos da.
porque nadie más da libertad que Yeshua. Verdaderamente estamos hablando de una libertad espiritual, nada más. O sea, libres de toda culpabilidad, libres de toda condenación, pero también pues libres del pecado, porque Yeshua da autoridad y poder para vencer al pecado, que está dentro de nosotros todavía y lo estará hasta el fin. Y el pecado es una multimanifestación del mal, que va desde ira, codicia, celos, envidias, hasta pues vicios, adicciones, groserías, chismes. Y bueno, pues hay que hacer un llamado a las personas que critican, a las personas que cuestionan a Dios, pues de forma retadora y como para querer un poco lo que hacía Job, hasta que pues entendió este hombre Job por revelación que la mejor manera de entender a Dios es callando y dejar que la revelación pues nos llene. Sí, en esos días con internet vemos mucha información como nunca. Nunca vimos en la historia de la humanidad algo así, que en los últimos 4 años ha multiplicado la tecnología más que en los últimos 40 o más. Y yo recuerdo cuando hablaron con el celular, empezó a poder tomar fotos. En un año tomamos más fotos que todas las fotos en la humanidad. Está multiplicando y hay mucha confusión, y estamos hablando de esas confusiones que la gente no siente solo, porque sí es un aire lleno de mucha confusión, que si no estamos bien en las raíces de Yeshua, en por el Espíritu Santo, y no estamos simplificando las cosas, estando con Él, hablando con Él, teniendo relación diario con Él como Padre y amigo y Salvador y todo que es, dando vida, estamos perdidos. Y está fuerte el viento en esos días. También ese viento nos revela otras cosas también, que creo que está ayudando a la gente a cuestionar su propia doctrina y su propia creencia, porque creo que hay muchos viendo que Dios no es poder. Bueno, aquí hemos hablado que Dios es no solo todopoderoso, sino que además quiere darnos poder, dotarnos de poder. Y el que no experimenta a Yeshua como poder, pues realmente no le conoce. Poder espiritual. Y pues hablando de la confusión que mencionas, pues esto remite a Babilonia, y esto remite a la Torre de Babel, que un día pues intentaron construir, comandados por Nimrod, porque es evidente, porque lo dice la Biblia, llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Y lo cierto es que la Torre de Babel no ha acabado, sigue en construcción. El artífice pues, es Satanás, el artífice espiritual de esta Torre de Babel es Satanás, pero ha continuado y continúa, y hoy más que nunca está pues llegando aparentemente al cielo y muy alto, con la tecnología y la ciencia y los avances tremendos pues que se han suscitado, y esto de acuerdo a la profecía de Daniel 12. Pero va a caer esta Torre de Babel. O sea, la Torre de Babel sigue construyéndose y está en un momento, digamos, casi de culminación, por decirlo de alguna manera, pero va a caer, porque va a ser cortado ese reino con una piedra no cortada con manos, como dice pues en Daniel. Y la manera de salir de Babilonia, de confusión, es volviendo a Dios. Ya lo has dicho tú ahorita. Y esto es una vuelta personal, individual, que los escogidos y escogidas, tarde o temprano, pues emprenden, aunque todo por gracia. Vuelven a Dios porque Dios los llama, y ellos tarde o temprano
llegan a reconocer sus pecados, sus culpas, por lo tanto, y cuando reconocemos que no somos buenos, ni justos, ni santos, sino que hemos pecado y grandemente, pues entonces la culpa es absorbida por la fe en el sacrificio de Yeshua y somos liberados del yugo del pecado, del poder demoníaco, y además se nos dota de vida nueva, la mente de Cristo, el Espíritu Santo, el cual nos hace vivir en una esperanza tremenda de vida eterna. O sea, nosotros no estamos esperando nada en este mundo, porque nadie puede darnos lo que realmente queremos, vida eterna, trascender la muerte. Todos queremos trascender la muerte, todos quieren inmortalidad, y hay oferta de inmortalidad, pero la oferta la da Dios. El problema es que Satanás ha venido también ofreciendo de mil maneras, que Él da inmortalidad, que Él da poder, que Él da paz, que Él da alegría, que Él es bondadoso. Y porque Satanás, más que presentarse como chango peludo, ahí maldito, sanguinario, él se presenta siempre, bueno, de una multiforme manera, pero lo más peligroso es el Satanás oculto, el que se oculta pues detrás de una sotana, detrás de no sé, de un curso de motivación personal o de doctrinas como la del autoperdón, y bueno, se disfraza de mil maneras para ocultarse, para que las personas no lleguen a saber que Satanás sí existe y que, como dice la Biblia, es el príncipe de este mundo, pero como también dice la Biblia, Satanás ha sido despojado y vencido por Yeshua en la cruz. Así que no hay pretexto, porque Satanás ya fue vencido, está debajo de nosotros, si queremos, por la fe en Yeshua, para no vivir en este tiempo pues odiándonos, odiando a los demás, buscando revancha y venganza, o tristes por el pasado, deprimidos, adictos entonces al deporte, al espejo, a las cosas materiales. O sea, todo esto es esclavitud, esto es muerte, y hay oferta de vida nueva para hoy con Yeshua, pero pues la iglesia apóstata, o sea, el cristianismo, porque esa es la iglesia apóstata, el cristianismo en general, pues viene tergiversando el mensaje de Dios desde hace siglos y lo ha suavizado, de manera que ha hecho pues lo que hoy vemos. El cristianismo pues es un sistema. Yo estoy hablando del sistema. A mí, de hecho, lo que me preocupan son las personas que están ahí atrapadas. De hecho, por eso hacemos estas, es básicamente una de las razones principales de polvo y miseria, sacar bueno, por la gracia, ¿verdad?, sacar a las personas de ese sistema llamado cristianismo, con todos sus subnombres: catolicismo, evangelismo, mormonismo, testigos de Russell y las miles de denominaciones que hay, pues y que en donde haya nicolaísmo, balamismo y jezabelismo, eso es iglesia apóstata. Podrán haber iglesias donde se manejen bien, pues esas no entran dentro de la iglesia apóstata. Iglesia apóstata es donde hay estas tres medidas de harina que una mujer leudó: nicolaísmo, que es jerarquías dentro de la iglesia, lo hemos dicho, la doctrina de Balaam y pues también el espíritu de Jezabel. Y esto lo pueden escuchar o leer más bien directamente las personas en Apocalipsis 2 y 3 para que se den cuenta qué es esta iglesia apóstata y cómo identificarla, porque bueno, pues entonces pues es eso, Ernie. Excelente, entonces vamos a embarcar en el luego futuro, primero Dios, en analizar algunos de estos puntos que están vuelando. Sí, primero Dios, Ernie, así lo destruye. Primeramente Yeshua, hoy me voy a abocar, entre hoy y mañana, a hacer una lista de las, digamos, 10 discrepancias más connotadas
de la Biblia. O sea, digo, aparentemente, entre comillas. Vamos a tratar de sacar 5 del Antiguo Testamento y 5 del Nuevo Testamento. Y vamos a ir desglosando una por una para que conozcan las personas que, pues, la Biblia no se revela a sí misma, sino que Dios revela la Biblia. Y la gente está idolatrando el libro. O sea, y le da la autoridad al libro, al grado de que dicen, no, es que ahí dice Jehová. Y entonces el nombre de Dios es Jehová. Y verdaderamente el nombre de Dios no es Jehová. El nombre de Dios es Yeshua, Jesús, Jesucristo. Más perfecto Jesucristo, más perfecto que Jesús, Jesucristo. Porque Jesús hay muchos. Entonces se corre el riesgo. Pero también tenemos una cápsula en Polvo y Miseria, ¿cuál es el nombre de Dios? En la que concluimos que no es tanto conocer el nombre de Dios, sino conocer al Dios de amor. Porque hay muchos que dicen conocer el nombre de Dios, pero no tienen en ellos al Dios de amor. Entonces no me importa que conozcan los arcanos o del nombre de Dios, o los 73 nombres o 78 nombres de Dios, y sean expertos en el tetragramatón, si no tienen el Espíritu Santo. A fin de cuentas lo que nos importa es, ¿tienes o no el Espíritu Santo? Y pues ahí está la iglesia apóstata. Ellos hablan de Dios, según esto hacen las obras de Dios, pero vamos a ver los frutos, vamos a ver si tienen el fruto del Espíritu Santo, vamos a ver también cómo viven las personas, porque pues es fácil hablar de pobreza y de tribulación, pues viviendo en las lomas aquí en tu mansión, ¿no? O sea, es fácil hablar de pobreza mientras tú estás viviendo pues como en riqueza, y para entender la pobreza hay que mantener un mínimo, ¿no? O sea, de pobreza, aunque decorosa, porque pues a estas alturas ya entendemos que somos pobres todos los seres humanos y que la verdadera riqueza es el Espíritu Santo, y pues el que no tiene el Espíritu Santo es pobre, y el que sí lo tiene es un pobre pero rico al mismo tiempo, muy rico, porque tiene riqueza eterna, riquezas eternas. Así es, tiene todo, tiene la tierra espiritual que es el Espíritu Santo. Polvo y miseria. Polvo y miseria.